Saludamos a Alejandra Barrios, la directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral aquí en Colombia. Doctora Barrios, bienvenida a RCN Mundo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los oyentes. Quisiéramos tener su opinión de lo que hemos revelado esta mañana aquí en RCN Mundo, esos audios donde se nota un comportamiento bastante particular, bastante extraño, llama la atención, como lo explicaba precisamente Carla, esa posibilidad de los jurados, y si bien no lo decía el magistrado Luis Guillermo Pérez, que él creía que no era posible hacerlo, pues lo que hemos podido recopilar aquí en RCN Mundo da cuenta que sí se hizo, y que tendrían el tiempo para poderse mover. Eso es lo que nos han dicho, lo que se está investigando. Obviamente las autoridades electorales tendrán que responder si esto se hizo de esa manera. ¿Usted lo ve posible? Pues posible sí es, pero quiero que pongamos como un poco en contexto lo que significaría una operación de ese tamaño. Nosotros estamos hablando que en el país hay alrededor de 112.000 mesas de votación, dejemos los números redondos en 100.000 mesas de votación. En cada mesa de votación son 6 jurados de votación. Estamos hablando de 600.000 personas. Esas 600.000 personas, todas las personas que son jurados de votación vienen de una mesa de votación, que es una mesa de votación original donde siempre han estado inscritos, y les es asignada otra mesa de votación, usualmente en otro puesto de votación al que no le corresponde. Entonces, si estamos, y lo segundo que se hace normalmente el día de las elecciones es que los 6 jurados de votación se dividen en 3 y 3. Entonces, hay 3 que llegan todos al mismo tiempo, 3 se quedan toda la mañana, otros 3 se quedan toda la tarde, y en el momento del cierre vuelven y se encuentran tanto en apertura como en cierre los 6 jurados de votación, que es lo que usualmente se estila, porque al menos deben quedar 2 jurados de votación en la mesa de manera permanente. Entonces, si eso, este es un tema, uno, que tiene que investigar claramente Fiscalía. 2, la información que está consignada en los C11 es información sensible, razón por la cual no se encuentra publicada en las páginas web. Es una información donde si la publicaran se encontraría no solamente la firma de la persona, es decir, si estamos hablando de la persona XX, entonces van a encontrar la firma de la persona XX, el número de cédula de la persona XX, y si esa persona fue a votar, además la imagen de la huella dactilar. Por ser información sensible, es una información que no se sube a la página de la registraduría en forma de imagen. Pero ¿quién sí tiene acceso a esa información? Y sobre todo si hay una investigación que está en curso. La debe tener tanto la Procuraduría como la Fiscalía. Ese cruce de información de si una persona pudo votar 2 veces, claro que se puede hacer, pero no la debe hacer la Registraduría Nacional del Estado Civil. Debería ser parte completamente de la investigación por parte de la Fiscalía, con peritos de la Fiscalía, por parte de la Procuraduría. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en esa investigación? Lo primero es hacer un barrido de cuáles son los jurados de votación para empezar a descartar que quedaron no en la misma en el mismo puesto de votación, más no en la misma mesa. Eso ya da un universo que se puede comparar. Y en segundo lugar, determinar cuáles son los jurados de votación que no quedaron en el mismo puesto de votación, pero que dentro de algunos municipios de manera aleatoria se puede hacer una verificación si esto ocurrió. Ese es un trabajo que se podía haber hecho ya, que debería ya tenerse. Si realmente se está haciendo la investigación sobre eso, ya podría haber adelantos claros en la Fiscalía para ver si esto ocurrió y poder tener certeza de cómo avanzar en la investigación. Frente a que estaríamos frente a un gran concierto para delinquir, digamos, es poner de acuerdo a cuántos jurados, 5.000 jurados, 3.000 jurados de votación. Ese es un trabajo, eso no es una obra pequeña, ¿no? Entonces sí, creo que hay que ser muy cuidadoso en el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía en esta materia. Sí, y por eso siempre lo hemos dicho, me parece que es lo sensato esperar a que la Fiscalía, a que la Procuraduría también, que tiene capacidad de vigilancia frente a los jurados, pues se pronuncie prontamente con tantas denuncias que se han venido conociendo. Alejandra, de cara a lo que va a pasar en la primera vuelta, ¿cómo están sus niveles de preocupación? ¿Está más tranquila o más preocupada? Y después de todo lo que terminó pasando también el 13 de marzo en las elecciones legislativas, ¿cómo ve las cosas para esa primera vuelta? No, pues lo primero es, efectivamente, en la registraduría se están adoptando medidas para hacer muchísimo más claro la relación del ciudadano y de los jurados de votación con la papelería electoral.
Es decir, tenemos unas tarjetas electorales que son muchísimo más claras, donde están las imágenes de los candidatos, que están diferenciados, el material ya electoral para contar los votos están diferenciados por colores, tenemos unos P14 que es el equivalente, como uno podría decir que es donde uno cuenta los votos, como el cuentavotos, donde los consigna, que tienen casillas mucho más grandes, mejor distribuidos, donde también están las fotos de los candidatos. Es decir, en lo que es relación ciudadano, proceso electoral, se ha hecho un esfuerzo importante y eso es fundamental destacarlo. Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte, todo lo que tiene que ver con las auditorías e información precisa de qué fue lo que pasó en las elecciones a Congreso de la República y conocer de manera específica cuáles son las mejoras, ya no en la relación ciudadano material electoral, sino internamente en el proceso organizado por la registraduría. Sigue faltando información que sea precisa, que sea amplia, que sea suficiente. Parte de esto quizás es la respuesta que ha dado el Consejo Nacional Electoral señalando que necesitan una auditoría independiente, y yo sí creo que aquí es importante llamar la atención sobre algo. El proceso electoral cuenta con una auditoría contratada, que es con la empresa McGregor. No es una auditoría económica. En este momento, después de una adición que se le hizo en el mes de marzo, el 10 de marzo, de 3.000 millones de pesos, es una auditoría que tiene un costo de 13.800 millones de pesos y que fue contratada en octubre del año pasado, que fue contratada por la registraduría, que tiene una cláusula de confidencialidad, que estaba primero auditando el contrato de Indra, de Disproel, y que la adhesión presupuestal era para auditar el contrato de Indra. Lo que sería conducente, lo que sería esperable, lo que ayudaría además a que el Consejo Nacional Electoral pudiera verificar que las adecuaciones que se han hecho internamente son las que se necesitan para el día de las elecciones a Presidencia de la República, es que la registraduría le entregara esa información y la hiciera pública al Consejo Nacional Electoral y a las demás autoridades. Es decir, es muy difícil de entender cuál es la lógica que subyace. Tener una auditoría de 13.800 millones de pesos, cuya información no ha sido compartida con el Consejo Nacional Electoral, compartida con la Fiscalía, compartida con la Procuraduría, para saber si las diferentes acciones que se están tomando, que muy seguramente las está tomando el señor registrador, son las acciones adecuadas y las recomendaciones que está haciendo la auditoría, pero además cuáles fueron las fallas que encontró en términos de procedimiento en la misma auditoría. Entonces, como esta información no ha llegado al Consejo Nacional Electoral, hoy nos encontramos que 3 semanas de elecciones, el Consejo Nacional Electoral está solicitando una auditoría independiente para poder llegar a las elecciones de presidencia con alguna información que les permita a ellos tener certeza electoral, cuando se supone que esa información ya debería estar en manos de la registraduría y debería poder ser compartida. Pues ahí está la situación. Por supuesto, esperamos que las autoridades decanten y confirmen la veracidad de estas pruebas que hacen parte de una denuncia que ha sido ampliada durante todos estos meses después de las elecciones. Le agradecemos a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, y que ojalá podamos tener unas elecciones transparentes. Gracias por acompañarnos en RCN Mundo. A ustedes, muchísimas gracias. Aquí el llamado, José Manuel y todos en la mesa, a las autoridades, porque esta denuncia se alertó desde enero, 2 meses antes de las elecciones legislativas. José. Yo diría 2 cosas sobre los audios que esta mañana se han revelado aquí en RCN Mundo. Lo primero es establecer, y obviamente la Fiscalía tiene que hacerlo, la identidad plena de quienes hablan en esos audios y la cercanía y capacidad de incidencia que podría tener el que estaba ofreciendo los servicios ilegales frente a los funcionarios de la registraduría actual. ¿Qué capacidad de incidencia tiene? Eso valdría la pena verse, y la relación eventual que pudiera tener con gente de la registraduría. Y lo segundo, Carla, que me parece interesante de lo que han dicho nuestros invitados de la mañana de hoy, es también analizar la capacidad y magnitud que una operación como esta, si se hubiera desplegado en la práctica, pudo haber tenido. Una magnitud tal como para asignar una curul o varias para desviar, digamos, la realidad de la votación hacia otros escenarios ficticios por la vía de la doble votación de los jurados. ¿Cuántos jurados efectivamente pudieron haber votado 2 veces si
es que se llegara a comprobar eso. Otro factor de preocupación aparece con estos audios, indudablemente, pero será la Fiscalía y la Procuraduría y los organismos de control los que tengan a su cargo decirnos qué pasó ahí. De acuerdo, es que la importancia de estos audios no se puede desestimar, sobre todo porque desde hace mucho tiempo se han activado distintos mecanismos para evitar el fraude en las elecciones. En este país, especialmente de tanta susceptibilidad política, bueno, como en muchos otros, siempre se busca que en cada proceso electoral haya absoluta transparencia, lo cual no se logra. Pero esta modalidad que ha descrito el testigo, que ha revelado hoy, ese modus operandi lo deja uno aterrado, porque hasta el momento no sabíamos cómo era que se podría dar eventualmente la participación eventual de jurados de votación en un fraude, en una trampa, en un delito de esta magnitud. Se hablaba de otras modalidades, pero no con esta claridad, o por lo menos que uno tenga memoria en la historia reciente. De manera que tremendo reto tienen las autoridades para investigar cómo se dio esta trampa, cómo se dio semejante delito, en medio de semejantes despliegues tecnológicos y de tantas vedurías y de tantas personas pendientes en las mesas de votación. Es insólito.